Buenas noches. Me presento, soy el soldado de Administración General, Caiza Oscar, el mismo que en este momento se encuentra en el curso de ascenso de soldados a cabos en la Escuela de Servicios y Especialistas de la Fuerza Terrestre. Ya, me permito más que todo en este momento presentar el trabajo de la unidad número 3, en el cual fue el análisis crítico del caso Guzmán Albarracín versus Ecuador. Bueno, más que todo comenzaré hablándoles primeramente sobre un resumen del tema, ¿no? O sea, ¿de qué se trata? Nos dice que el caso de Paola Guzmán Albacerrín se centra en el abuso sexual y acoso del que fue víctima a manos del vicerrector de su colegio en Guayaquil, Ecuador, en el 2002. Este abuso resultó en el suicidio de Paola a los 16 años, tras sufrir presión psicológica y manipulación por parte de las autoridades escolares. El caso fue llevado ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, donde se acusó al Estado ecuatoriano de no proteger actualmente lo que fue la vida y como es la vida del estudiante Paola, y el de no investigar de caso de sobremanera efectiva y de no proporcionar un entorno educativo seguro. ¿Qué más les puedo decir? ¿Dónde y cuándo ocurrió? Los hechos tuvieron lugar en el Colegio de Guayaquil, en Ecuador, en el 2002. La sentencia de la Corte Internacional Americana fue emitida en el 2020, condenando al Estado por sus fallas en la protección y atención del caso de Paola. ¿Quiénes fueron en este caso los protagonistas? La víctima en este caso fue Paola Guzmán Albacerrín, estudiante de secundaria de 16 años. El autor del delito fue el vicerrector del colegio, que usó de su posición y de su poder para abusar sexualmente de Paola. Sí. El Estado ecuatoriano en este caso, que es la persona que la Corte Internacional demandó y fue demandado en este caso de decirlo por no haber protegido a Paola ni haber garantizado justicia tras su suicidio. Ya. En este caso, como les estaba manifestando, llegamos de lo que es hacer un análisis crítico, ¿no? Más que todo, ¿qué derechos fueron violados por parte del Estado según la sentencia del tribunal? Ya, la Corte Internacional de Derechos Humanos concluyó que el Estado ecuatoriano violó varios derechos de Paola, entre ellos el derecho de vida, dado que el Estado no adoptó las medidas necesarias para prevenir su suicidio, el derecho a la integridad personal, el derecho a la educación, ya que el entorno escolar no fue seguro, el derecho a la igualdad y no discriminación debido a la falta de prevención y respuesta adecuada de violencia sexual de género. Ya. ¿Qué derechos de la víctima fueron violados por el autor del delito? El vicerrector violó los derechos de Paola a su integridad sexual, psicológica, emocional. Además, abusó de su posición de poder para explotar a una menor de edad. ¿Qué tipo de relación hubo entre la víctima y el autor del delito? La relación entre Paola y el vicerrector era de un evidente abuso de poder. Sí. ¿Qué más les puedo decir? Deberes incumplidos que ocurrió dentro de este caso. ¿Cuáles son los deberes incumplidos? Bueno, en este caso el autor del delito fue la violación de integridad sexual. El vicerrector abusó sexualmente de Paola, vulnerando su derecho a la autonomía y la seguridad sexual. Abuso de poder. Utilizó su posición de autoridad para explotar a Paola, creando una relación de desigualdad y manipulación. El daño psicológico y emocional que le causó un daño significativo en el bienestar emocional y psicológico de Paola. Entonces, podemos decir que en este caso no hubo protección de derechos. Sí. También podemos recatar lo que es aquí dentro de la unidad educativa, ¿no? La falta de protección dentro de esta unidad no garantizó un entorno seguro para que los estudiantes puedan tener una medida preventiva o adecuada para evitar este tipo de abuso. La deficiente respuesta de la denuncia. No actuó de manera efectiva ante las señales y denuncias de abuso, fallando en proteger a Paola y en responder adecuadamente a sus quejas. Inadecuada investigación. No se realizó investigación alguna exhaustiva y justa sobre la denuncia de abuso ni se tomó las medidas correctivas necesarias. Carencia de políticas y protocolos. No se implementó ni se aplicó políticas preventivas ni un protocolo adecuado para el manejo del abuso sexual que en este caso resultó ser Paola, ¿no? Ya. ¿Qué más podemos hablar? Los protocolos relevantes, sí. ¿Cómo cuál podríamos acusar en este el protocolo de prevención del abuso sexual? Deberían haber implementado tal vez
estos protocolos para prevenir el abuso sexual en el entorno educativo. El protocolo de la denuncia. Estos protocolos son cruciales para manejar adecuadamente las denuncias de abuso sexual, incluyendo procedimientos para una investigación justa. Protocolos de apoyo a la víctima. En este caso deben proporcionar apoyo psicológico, legal y social a las víctimas de abuso para ayudar a que su recuperación sea idónea y no presente daños psicológicos. Protocolos de protección infantil. Asegurar que las políticas y prácticas estén alineadas a la normativa internacional de derechos infantiles y protección contra el abuso. Ya. Entonces podemos ver que hubo varias situaciones en las que no hubo mucho abuso de derechos. En este caso, no hubo la protección necesaria dentro de la unidad educativa. Entonces, como mi opinión personal, me parece que en este caso la implementación de las políticas y los protocolos no fueron tan claros, ¿no? El desarrollar e implementar políticas específicas para la prevención y manejo del abuso sexual y el acoso, y asegurando que todos los miembros de la comunidad educativa conozcan estos protocolos. Ya. Para esto lo que yo en este caso sugeriría, o en este caso mi criterio, era que tenía que haber habido tal vez una capacitación al personal, o sea, realizar capacitaciones regulares para que el personal pueda prevenir este tipo de abusos y tal vez en este caso llamarlo acoso sexual, ¿no? Ya. Establecer mecanismos de denuncia seguros. Crear y mantener sistemas confidenciales y accesibles para las denuncias de abusos, garantizando que los estudiantes y el personal puedan reportar sin miedo estos tipos de represalias. Proveer apoyo integral, ofrecer apoyo psicológico y legal a las víctimas. Tal vez revisar y ajustar políticas, tal vez en este caso a nivel ecuatoriano, todavía se siguen vulnerando este tipo de derechos, ¿no? Entonces, ahora lo que podemos decir también es qué pudo haber hecho la unidad educativa, o sea, cuáles debían haber sido tal vez sus obligaciones para poder garantizar esto, ¿no? En este caso, la unidad educativa tenía que garantizar un entorno seguro, asegurar el entorno educativo para que los estudiantes estén libres de violencia, ¿no? Y acoso. Responder adecuadamente a las denuncias para que de esta manera tanto padres o estudiantes pudieran haber realizado tal vez una corrección a tiempo y proteger este tipo de acoso. Cumplir con la normativa y los estándares, asegurarse que las políticas y prácticas cumplan con las leyes nacionales e internacionales sobre derechos de los niños y protección contra el abuso. ¿Sí? Entonces, claramente nos podemos dar cuenta de que el acoso que sufrió Paola fue vulnerado más que todo por varias causas de derecho. Entonces, como les manifesté a mi criterio personal, hay que seguir estándares. Los estudiantes en este caso también tienen que tener esa libre decisión, esa libre opinión de poder tener la confianza de hablar tal vez con sus tutores, con sus padres, y de esta manera tratar de censurar este tipo de acosos y abusos que sufren algunas veces nuestros estudiantes. Entonces, eso es lo que yo en este caso yo les podría decir. De antemano agradecerles mucho y muchas gracias.